Bueno, ahora vamos a tener el honor de escuchar a Nicolás Pérez, que es filósofo, profesor en pedagogía y técnico químico, que trabaja como docente en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Sus áreas de interés son la epistemología, la filosofía del arte y la lógica, algo bastante como ubicuo en la filosofía, todos los campos de la filosofía. Ha publicado varios artículos en revistas, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires y digitales también, y acaba de editar un libro titulado Imagen y Concepto, que es un ensayo filosófico sobre el cine, y actualmente prepara un libro sobre asesinos seriales desde el punto de vista de la antropología y el determinismo. Así que bueno, Nicolás Pérez, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a estas jornadas que son un honor para mí poder honrar a Bunge y bueno, ojalá que sea de agrado mi presentación. Bien, introducción a la filosofía de la química sería lo que voy a tratar y más o menos voy a intentar perfilar 4 problemas, digamos, que se suscitan en esta rama de la filosofía. Voy a intentar definir la química, qué es la química, voy a intentar definir qué es la materia dentro de la especialidad, y luego voy a tratar el problema de las reglas y las leyes, y por último el tema de la valencia. Me quiero centrar en esos 4 problemas para no hacer muy amplia la charla. También vamos a comenzar con un repaso histórico, pero a vuelo de pájaro, digamos, como para no detenernos allí. Después, si surgen preguntas sobre la parte histórica, lo podemos responder. Bien, primero, la química tiene una relación con su hermana melliza, digamos, que es la física, pero tiene una relación un poco extraña porque, digamos, la física es el hermano favorito, la hermana favorita de la familia, y tiene acapara casi toda la atención. Sin embargo, la química está rezagada detrás de la física en un montón de aspectos. Por ejemplo, en el aspecto divulgativo, de cada 100 libros que se sacan, la mayoría los saca para la física o la biología, y muy poquitos de química. Entonces ahí hay una relación, digamos, de amor y odio entre estos dos hermanos. Sin embargo, la química está muy representada por la imagen típica del científico. Digo, si uno ve la imagen estereotipada del científico, lo que encuentra es un señor en bata blanca con anteojos que está en un laboratorio y que está manipulando tubos de ensayo con líquidos coloreados. Bueno, esa imagen estereotipada es de un químico. Entonces, está muy presente en digamos, tanto en la televisión como en el cine. Sin embargo, también hay que decirlo, esa imagen estereotipada del químico es en parte una imagen del villano de las películas, digamos. Los villanos de las películas son generalmente químicos, son señores que hacen fórmulas macabras para dañar a los protagonistas. Entonces, hay también una relación ambigua. Y si vamos a la filosofía en sí, hay mucha filosofía de la física, hay mucha filosofía de la química, perdón, de la biología, pero ustedes han escuchado alguna vez la filosofía de la química. La verdad que hay muy poca presencia de esta filosofía. Yo tengo entendido que desde los 90 recién se comenzó a hacer congresos de filosofía de química, antes de eso no había y no existía ninguna de esta especialidad. Por lo cual me decidí preparar algo como para introducir a esta problemática de la filosofía de la química. Sin embargo, la química está muy presente en los artículos científicos, casi la mayoría de los artículos científicos que se publican son de química, superando los de física y los de biología. Entonces, vamos a ver rápidamente una historia de la filosofía de la química, en realidad, no de la filosofía, después veremos la filosofía, pero vamos a ver una historia muy rápida de la química. Nos remontaremos a la antigüedad, por ejemplo. En la antigüedad tenemos los trabajos de Empédocles y su formulación de los 4 elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, a los cuales Aristóteles luego va a incorporar el vacío como un 5º elemento. Luego los trabajos de Leucipo y Demócrito y la hipótesis atómica, conocida por todos, que da comienzo a esta, digamos, propuesta de que la materia
de última está formada por unos corpúsculos discretos, ¿no? Esto va a ser la base no solamente de la química, sino también de la física y de la ontología. Luego, en la Edad Media y la moderna, podemos ver que la química está representada un poco de manera lunar en la alquimia. La alquimia sería una especie de práctica en donde se fundía la metalurgia, la magia, sobre todo porque los alquimistas esperaban transmutar los elementos en oro, pero a la vez esa transmutación de los elementos en oro era una metáfora del mismo alquimista que se podía transmutar en un ser superior, en un ser que conociera los fundamentos y los básicos de la, digamos, de la naturaleza. Entonces, era una especie de transmutación doble. Por un lado, los metales en el oro y por otro lado, el mismo alquimista en un ser que tuviera acceso a los enigmas, ¿no? No nos olvidemos que la alquimia, al tener una relación con la magia, esto nos trae también una parte críptica, una parte hermética, ¿no? Una parte que viene de ese dios de la antigüedad, que es Hermes, que era un dios justamente críptico, un dios de lo oculto, de lo esotérico. Entonces la alquimia es una especie de de prequímica que no llega a ser del todo. Luego hay una transición en la iatroquímica, que sería la aplicación de la química para la curación, para obtener medicinas por medio de la aplicación de sustancias químicas. Y aquí, digamos, el padre de la iatroquímica es Felipe Aureolo Theophrastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso para los amigos, porque es un nombre tan largo que tuvieron que acortarlo. Pero a la vez, Paracelso no solamente es el padre de la iatroquímica, sino también el padre de el prototipo del embaucador, digamos, del estafador, porque su vida personal está plagada de estos ataques por parte de los reyes y nobles de la época que al contratar los servicios de Paracelso luego se daban cuenta que los estaba engañando y bueno, lo mandaban a matar o a perseguir. Luego tenemos la hipótesis de Flogisto, que fue muy famosa en esta época, propuesta por George Stahl. La hipótesis de Flogisto era la idea de que había una sustancia que permitía la combustión de las sustancias. Todo eso estaba, digamos, antes de la química moderna, que aparece un poco más adelante. Ahora, hay una disputa entre quién es el padre de la química moderna. Algunos hablan de Robert Boyle y otros hablan de Lavoisier. Yo no me voy a detener en esto sobre quién es el verdadero padre de la química, sino que voy a hablar un poco de los dos. Por ejemplo, Robert Boyle publica en 1661 en Londres El químico escéptico, que es este libro que algunos consideran justamente el comienzo de la química moderna. Lavoisier, sobre todo, va dejando de lado un poco la alquimia y va poniendo métodos científicos para la obtención de sustancias y su comprensión. Y bueno, rompe con este paradigma, digamos, de la alquimia como una práctica de elevación espiritual para dedicarse realmente a la cuestión científica. Luego podemos mencionar a Lavoisier, que es un físico y químico francés, que publica en 1789, el año de la Revolución, el Tratado Elemental de Química. Y sí es muy importante porque plantea las bases de un montón de métodos que hoy en día tenemos en la química. También destruye la hipótesis de Flogisto. Le da nombres a algunos elementos muy famosos, como el hidrógeno, que significa generador de agua, porque trabajaba con el agua, lo mismo que el oxígeno, y otros elementos más. También logra forjar una nueva nomenclatura para la química y se dejan de lado la forma en que se los llamaba las sustancias antes de Lavoisier. También utilizó ampliamente el principio de conservación de la materia, que si bien no es de Lavoisier, es de Jean Rey,
pero él lo utilizó ampliamente y lo hizo, digamos, canónico dentro de la ciencia de la química. Y podemos mencionar en una tercera parte a John Dalton, que es el primero que postuló un modelo atómico que él llamó teoría atómica entre 1803 y 1808. Esta teoría atómica decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos del mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Bien, hay otros postulados más, por supuesto, de Dalton, que dieron la base para el avance de la química en la modernidad. Ahora, si hablamos de la historia de la filosofía de la química, o sea, de aquellas reflexiones en torno a la ciencia, no tenemos muchos antecedentes, salvo dos que estoy mencionando aquí, que son el de Aristóteles, que habló sobre sustancias, combinaciones, compuestos, en sus libros de la generación de la corrupción, acerca del cielo y la meteorología. Pero quizás el más importante es Immanuel Kant, que en estos libros, en Crítica de la Razón Pura, no menciona exactamente la química, pero sí sienta las bases de lo que sea una ciencia. Y luego en Principios Metafísicos de la Ciencia Natural también habla de la química. Y luego reflexiones sobre la física y la química. Y hay un librito que se lo ha publicado hace poco, en 1993, una primera edición en inglés, que se llama Opus Posthumum, en donde sí realmente aquí se dedica con más detalle de la química, dando algunas definiciones de disoluciones, de cohesión, incluso de la misma ciencia. La relación de Kant con la química fue un poco ambigua. Primero la consideró que no era una ciencia y después, creo que convenciéndose de que era una ciencia, aunque no del todo, digamos, él le dio otro carácter de acuerdo a su propia concepción. Hablar sobre la concepción de Kant sobre la química implicaría hablar sobre la concepción de Kant que tenía sobre la ciencia en general, digamos. Después, si quieren ustedes, podemos hablar, pero yo voy a pasar de eso porque necesito llegar a otro lugar. O sea que en historia de la filosofía de la química hay muy poco en Aristóteles y en Kant. Ahora vamos a entrar en la definición de química. O sea, ¿qué es la química? Kant, justamente en Opus Posthumum, la definición que da de química es la ciencia de las fuerzas internas de la materia. Y estas fuerzas internas él las veía en la cohesión, las veía en de tono atractivo, incluso poniendo la gravedad en el medio. Entonces todas aquellas fuerzas que son cohesivas de algún modo pertenecían al estudio de la química. No es una mala definición, me parece una buena definición, pero digamos un poco acotada para lo que hoy en día se considera la química. Veamos otras definiciones. Por ejemplo, en la definición que da el libro, uno de los libros más importantes que se utilizó en el estudio de los estudiantes de Latinoamérica y de Argentina, que es el libro de los españoles Babors e Ibars, de 1935, donde dice que la química trata de la materia en lo que se refiere a su naturaleza, composición y transformación. No puede darse una definición de la materia mediante conceptos corrientes y análogamente a las categorías de espacio y tiempo, de las que tenemos idea por sus cualidades, es más sencillo describir la materia por las propiedades que son comunes a todos los cuerpos materiales. Y dice, todo lo que es percibido por nuestros sentidos es de origen material. Entonces aquí lo que sucintamente dice es que la química trata de la materia y su naturaleza, composición y transformación. Y después da una especie de definición de lo material que dice todo lo que es percibido por nuestros sentidos es de origen material. Vamos a ver uno más actual, que también es un libro muy usado dentro de las cátedras de química, por lo menos en las partes más elementales, que es el libro de Chang, de Goldfield, que en la edición, por ejemplo, 10ª de 2013, hay una definición de química y dice que la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Ahora, para saber qué significa esto, porque es el estudio de la materia, qué significa la materia, también tengo abajo la definición que da Chang sobre la materia. Dice, materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa.
Dice, a continuación, la materia incluye lo que podemos ver y tocar, como el agua, la tierra y los árboles, y lo que no podemos ver ni tocar, como el aire. Bien, estas serían las definiciones de Chang sobre química y materia. Ahora, ¿cuál es el problema con estas definiciones? El problema es que las definiciones propuestas llaman materia solo la materia con masa. O sea, dejan de lado la materia sin masa y al espacio-tiempo. Con lo cual, si la materia sin masa, como por ejemplo la luz y otras ondas electromagnéticas o el espacio-tiempo, no son materia, entonces la pregunta sería ¿qué son si no son materia? Con lo cual se necesita proponer, a la luz de la filosofía de la ciencia, una nueva definición de química y de materia. Y para eso vamos a ir a las definiciones que da Bunge sobre lo que es materia, lo que es material. Y aquí tengo yo digamos, una definición de Bunge sobre energía, pero de donde podemos sacar una definición de materia. Bunge propone la siguiente definición. Habla de energía, dice la medida en que una cosa concreta cambia o puede cambiar. Por consiguiente, es coextensivo con mutabilidad. La energía es la más universal de las propiedades de las cosas reales, incluso más que la posición en el espacio-tiempo. De esto se sigue una posible definición de material, y dice, X es material, por definición, si X tiene energía. Y dice la energía es una propiedad o no una cosa. Entonces, tomando esta propuesta de Bunge, uno puede redefinir lo material como justamente aquello que posee energía, o sea, que tiene la propiedad de cambiar, de transformarse. Entonces, tomando esta definición, podemos proponer una nueva definición de materia. Redefiniendo materia, tenemos que materia es el concepto que tiene como referencia a todo ente material. Los entes materiales poseen energía, es decir, se caracterizan por su mutabilidad. Pueden cambiar, transformarse o afectar a otros sistemas materiales u objetos. Son entes materiales, por lo tanto, el espacio-tiempo y los campos físicos, siendo las partículas excitaciones puntuales de los campos. O sea, podemos reducir todo lo material a dos entes fundamentales. Por un lado, el espacio-tiempo. El espacio-tiempo tiene energía porque puede hacer trabajo sobre los sistemas. Por ejemplo, en el 2015 se trabajó sobre los sistemas materiales del experimento del LIGO, que justamente fueron los que dieron pie para el descubrimiento de ondas gravitacionales. Por lo tanto, el espacio-tiempo tiene energía y es material. Y los campos físicos serían, digamos, la otra entidad fundamental, siendo que las partículas que conocemos son excitaciones puntuales de los campos. Entonces, redefiniendo el concepto de materia, podemos ir al concepto de química para redefinirlo. Si la materia era el estudio si la materia era todo aquello que tenía energía, entonces podemos redefinir la química como la ciencia que estudia las sustancias, es decir, la materia con masa y sus cambios, buscando las causas y los tipos de energía asociados. Entonces, sacamos la idea de que la ciencia estudia la materia sin su conjunto, sino un tipo de materia, que es la materia con masa, y sobre todo una entidad llamada sustancia, que vamos a ver qué es eso, pero que no centramos en ese aspecto de la materia, no en todos los aspectos de la materia. Ahora, viendo esto que hemos redefinido, podemos ver que la materia se puede clasificar en las sustancias puras y las mezclas. Ahora, el concepto de sustancia sería el concepto más fundamental en química, ya que en química se define a la sustancia como, digamos, aquella porción, aquella forma de materia que tiene propiedades intensivas que no cambian y que tienen siempre la misma composición. Esa es la definición de sustancia. Y las mezclas serían justamente cuando dos o más sustancias están agregadas en fases que se pueden ver, que son visibles o que no son visibles, y ahí tenemos las distintas fases de homogéneas o heterogéneas. Yo me quiero centrar en la sustancia. La sustancia entonces es una forma de materia, pero desde un punto de vista, aquí me quiero centrar un poquito en esto, desde un punto de vista, digamos, físico, el elemento
que de última se podría reducir a un átomo, aunque no es exactamente lo mismo, sería como la unidad más importante y más fundamental, ya que los átomos pueden formar moléculas y demás. Sin embargo, ustedes ven aquí que la unidad fundamental no es el elemento, sino que es la sustancia. Y la sustancia se divide justamente en elementos o sustancia simple o en compuestos, que son aquellas sustancias complejas que están hechos de varios elementos, pero que tienen propiedades intensivas, que no cambian y demás. Por ejemplo, una sustancia simple sería un elemento cualquiera, el oro, la plata y demás. Un compuesto es una sustancia compuesta, sería, por ejemplo, el azúcar, la sal, el agua. Entonces son sustancias compuestas, pero a la vez son sustancias, con lo cual aquí hay una situación de inversión, digamos, que el elemento, desde un punto de vista físico, es una unidad fundamental, sin embargo, desde un punto de vista químico, la sustancia es la unidad fundamental. ¿Qué explicación podemos dar a esto? Yo creo que hay una tradición en química que asocia, digamos, la unidad fundamental de su ciencia a lo fenoménico, o sea, aquello que se puede obtener por medio de la vista. Fíjense las definiciones que daban antes, tanto la de Chang como la de Bao Rivers, que hablaba de que materia es todo aquello que uno puede tocar o que puede ser percibido por los sentidos. O sea, hay una dependencia de lo fenoménico para clasificar aquello que es sustancia. Entonces, a partir de lo fenoménico, de aquello que se puede ver, es que se entiende esto de que la sustancia es la unidad fundamental y no el elemento, que tiene que ver con la propuesta de la física. Entonces, podríamos decir que un átomo es una unidad teórica, aunque hoy en día, como sabemos, se pueden fotografiar átomos con un microscopio de efecto túnel, pero sigue siendo una unidad teórica. En cambio, los compuestos, al formar sustancias que se pueden ver, digamos, y oler y tocar, son unidades empíricas. Entonces, esta dependencia de la tradición de la química en lo fenoménico hace de que decante por la unidad fundamental, que es una sustancia, y que no sea el átomo o los elementos. Entonces, esto es algo que quiero marcar, que las unidades fundamentales no son las mismas en la química que en la física. El segundo punto que quiero tocar tiene que ver con las leyes y las reglas. Es conocido que dentro de la física, de la química, los que estudian química se dan cuenta que hay un número grande de reglas. O sea, vamos a ver qué es una regla, pero de aquello que no termina siendo una ley, sino que es una manera de ordenar o clasificar. Y que estas reglas tienen un montón de excepciones. Entonces, la idea sería pensar, por un lado, qué es una ley, y por otro lado, definir qué es una regla, ya que en química hay muchísimas reglas que se utilizan diariamente. Bunge define la ley de 4 maneras. Dice que la ley es una pauta o objetivo estable, una regularidad de la naturaleza o una sociedad. Esa es una definición que da de ley. La ley 2 significa que es un enunciado legal, una conceptualización de una ley, lo que se llama enunciado de ley. Y el ejemplo 3 dice que la ley de rendimiento decreciente, como ejemplo, y la ley 3 es que es un enunciado nomopragmático, dice una regla basada en una o más leyes. Esa sería la ley 3, un enunciado nomopragmático. Y la ley 4 sería un enunciado metalegal, una condición que satisface o debe satisfacer a un conjunto de leyes. Quizá la ley 4 podemos llamarle principios, porque los principios de algún modo cubren amplias regiones de la realidad y se cumplen en todas esas regiones, mientras que una ley tiene una actuación en una porción de la realidad. Las reglas serían algo parecido a lo que Bunge habla del significado de ley 3, que son una regla basada en una o más leyes. Algo de esto se puede reconceptualizar o redefinir para llegar a la regla en química. Vamos a dar algunos ejemplos de reglas en química. Por ejemplo, la regla de Hond. La regla de Hond es una regla en química que establece que la distribución más estable de electrones en los subniveles es aquella que tenga mayor número de espines paralelos. Esta definición así dicha no se entiende, pero yo necesito apelar a otras cuestiones más generales para explicar esta regla. Voy a ir a esto y después vuelvo a la regla que estoy describiendo.
Por ejemplo, para entender esta regla de Hund, primero tenemos que entender lo que se llaman los números cuánticos. Los números cuánticos son formas, digamos, de describir cuál es la situación de los electrones dentro de un átomo. Y son 4. Estos números cuánticos tienen su historia, que son muy interesantes, pero me las voy a saltear para presentarlo como son ahora. Se lo puede ver de distintos niveles de profundidad. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que se entienda. El número cuántico principal, llamado n, es el número cuántico que define la energía digamos, que tienen los orbitales, y de algún modo es la distancia media de los electrones al núcleo. Este número cuántico principal lo que dice es qué distancia va a estar del núcleo un electrón, y también la energía que tienen en cada una de esos niveles y orbitales. Y tienen los valores de 1, 2, 3 hasta el infinito. Entonces, n significa cuál es el nivel de energía que tiene y cuál es la distancia al núcleo. Y se puede hacer como n1, n2, n3. El número cuántico secundario es un número cuántico que lo que va a definir es la energía de los subniveles y también la forma que tienen los orbitales. Y este número cuántico depende del principal, porque si ustedes ven ahí en la fórmula, L puede tomar valores desde 0 y hasta n-1. Si ustedes reemplazan en la n cualquiera de los numeritos de la n, por ejemplo, si hablamos de n es igual a 1 y reemplazamos en la fórmula aquí de n-1, tenemos entonces que cuando n vale 1, L vale 0, porque 1 menos 1 es 0. Cuando n vale 2, L vale 1, y cuando L vale 3, L vale 2. Y así. Pero recuerden que lo que establece L, el número cuántico secundario, son los subniveles de energía y la forma de los orbitales. El número cuántico magnético, que es el tercero que aparece aquí, depende del anterior, del número cuántico secundario, y toma valores desde menos L, pasando por 0, y más L. Esto quiere decir que la fórmula que tienen abajo, 2L más 1, implica que si ustedes toman, por ejemplo, L igual a 0, y lo reemplazan ahí, les va a dar que ML también vale 0. Pero si tienen un L que vale 1, entonces ML va a valer 3. Y así con los demás. ¿Qué define entonces ML? La orientación que tienen estos orbitales en un eje de simetría. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el número cuántico de spin, que es el cuarto número, es un número que tiene dos posibilidades, digamos, que tienen ya definidas sus números, que son más un medio o menos un medio, y dice que indica el sentido de giro del electrón en su desplazamiento alrededor del núcleo. Esto no es del todo cierto, pero como les dije, por situaciones históricas es que se lo toma así. El electrón en realidad no gira. Pero bueno, Lorentz le mandó una aclaración a sus discípulos diciendo que si el electrón se desplazaría un punto en el electrón más rápido que la luz, y esto violaría el principio que se estableció en la relatividad. Pero bueno, spin significa giro y se lo tomó así, pero desde un punto de vista clásico, metafórico, digamos, en realidad. Después, si quiere, podemos verlo. Ahora, les dije que el número cuántico secundario establecía la forma del orbital, y aquí lo tienen bien clarito. Por ejemplo, el orbital que vale 0 es el tipo S, se llama S. S viene de Sharp, y la forma que tienen los orbitales S es como de una esfera, teniendo el centro el núcleo del átomo. Ahora, estas esferas van aumentando de tamaño, siendo que sea 1S, o sea 2S, o sea 3S. O sea, el 2S es una esfera más grande que el 1S, y el 3S es una esfera más grande que el 2S. Por lo tanto, van aumentando su tamaño mientras conforme aumenta el número cuántico principal, 1S, 2S o 3S. En cambio, el orbital que es P, que
que veíamos que tenía tres valores, 0, menos 1, 0 y 1. El orbital P tiene esta forma rara que ustedes ven aquí, como si fueran dos globos medio alargados unidos en el centro, que está el núcleo. Se llama fórmula lobular, porque son como lóbulos. Y fíjense que se pueden distribuir de distinta manera, tener distinta orientación en el espacio. Y lo mismo ocurre con el tipo D, que ya su forma es mucho más complicada. Incluso hay una de las formas que tiene un anillo en el centro. Pero bueno, no importa, es para que vean cuál es la forma de los orbitales tipo S, tipo P y tipo D. Aquí vemos, por ejemplo, otra aclaración con respecto a los subniveles que tienen que ver con el número cuántico secundario. Aquí veíamos que si S si L vale 1 se llama S, si L vale 0 se llama S, si L vale 1 se llama P, si L vale 2 se llama D, si L vale 3 F, y a partir de ahí son todos los números, son todas las letras del abecedario que siguen, G, H y demás. Ahora, ¿por qué ven aquí dos flechitas? Porque según el principio de exclusión de Pauli, que también es una regla, Pauli se dio cuenta que no podía haber en una misma, digamos, en un mismo nivel, en una misma capa energética, más de dos electrones. ¿Por qué? Porque si habría un tercero, este tercer electrón tendría que volver a repetir una de las dos, digamos, estados fundamentales de números cuánticos. Por ejemplo, si hay 4 estados fundamentales de números cuánticos, hay 4 numeritos que yo puedo poner para cada electrón, entonces el número cuántico de spin me da que uno de los electrones tiene más un medio, tiene valor más un medio, y el otro electrón tiene valor menos un medio. Ahora, si hay un tercer electrón, tendría que repetirse el más un medio o el menos un medio, y eso es lo que Pauli estaba diciendo que no podía darse, con lo cual restringe en cada subnivel la presencia de dos electrones. Por lo tanto, si el subnivel es S, o si es S el nivel, entonces hay solamente dos electrones. En cambio, si es un subnivel P, como hay tres, digamos, distintos niveles de P, PX, PY y PZ, entonces puede haber 6 electrones. Y si hay en el subnivel D hay 5 posibilidades, por lo tanto hay 10, y en el F hay 14. Eso significa que, de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, solamente pueden, digamos, ocupar los niveles energéticos solamente dos electrones. Bien, esto es lo último para explicar la regla de Hall. Lo que ustedes están viendo aquí es un diagrama orbital. Un diagrama orbital es un diagrama que lo que justamente dice es cuál es la forma en que están distribuidos los electrones en los átomos. Por ejemplo, aquí lo que ven el número es 1, 2, 2, es el número cuántico principal. O sea que aquí está en el, digamos, en el nivel 1, aquí está en el nivel 2, y aquí está en el nivel 2. Sin embargo, las letritas S, S y P lo que indican es a qué subnivel se refiere. Por ejemplo, la S hemos visto que tenía la forma de una esfera y solamente tiene una sola orientación, porque al ser el número 0, tiene solamente una orientación. Y lo que ven arriba de la flechita son los dos electrones que están ocupados en el orbital 1s. En cambio, el 2s, ya el número cuántico es superior, por lo tanto la esfera del 2s es superior a la del 1s, pero también tiene dos electrones. Y el 2p, ustedes ven aquí que hay 3 electrones, pero podrían caber 6 electrones, porque faltan los del spin menos un medio. Y así se organizan los diagramas de orbital. Ahora, aquí abajo ustedes tienen, por ejemplo, un ejemplo, que es el siguiente. Aquí tenemos el diagrama orbital del sodio, este que está aquí, de natrium, sodio. Y vemos que el numerito es 11. Eso significa que el sodio tiene 11 protones y 11 electrones, que es el número atómico, o Z. ¿Cómo se dividen cómo se distribuyen esos electrones? Bueno, aquí tenemos que es 1s, 2s, 2p, 6, digamos, y 3s1. O sea, sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, porque aquí faltaría o estaría vacante para que entre otro electrón. Sin embargo, ustedes ven aquí que está simplificado. Tienen, por ejemplo, entre paréntesis,
un símbolo químico que es del neón, y después dice del neón 3s1. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes se fijan en la tabla periódica, el neón, que está aquí a la derecha, debajo del helio, tiene como un número atómico 10. O sea que el neón tiene la configuración electrónica con 10 electrones, y es la que vimos hace rato. El neón está configurado del siguiente modo: 1s2, 2s2 y 2p6. Si suman todos los electrones, les da 10. Entonces, los químicos dijeron, ¿para qué vamos a escribir tanto si podemos poner al neón antes y luego le agregamos el 3s1 y tenemos la configuración electrónica del sodio? Entonces, se hizo eso, y por convención, cuando uno pone un gas noble entre corchetes, se le llama kernel, y el kernel sería lo que simplificaría el diagrama, la configuración electrónica, y a partir de eso se pone lo que sigue, en este caso el sodio 3s1, porque si ustedes ven aquí, luego del neón, si vamos a la izquierda, el sodio tiene 11, y al tener 11 significa que hay un electrón de más. Entonces, en lugar de poner todo lo que tiene el sodio en la configuración electrónica, ponemos el kernel del neón y luego lo que sigue del sodio, y así podemos hacer con todos los elementos. Los kerneles se establecen en base a lo que llaman los gases nobles. Los gases nobles son los que están en el grupo 1,8, y son lo que se llaman gases nobles porque son gases que tienen características muy estables. No son inertes porque sí forman ciertos componentes, y tampoco son raros porque el argón tiene un 1,3% de presencia en la atmósfera, pero se les llama nobles porque son muy reacios a establecer elementos, y son estables, están muy bien solos sin reaccionar con los demás. Ahora, ¿cómo se organizan los electrones? Bueno, los electrones se organizan con otro diagrama, se llama diagrama de Melier, que está aquí, y ustedes pueden seguirlo, por ejemplo, desde arriba. Primero se llena 1s, luego se llena 2s2, luego se llena 2p6, 3s2, y así van siguiendo las flechitas. Pero fíjense que el 3p6 pasa al 4s2, pero el 4s2 no pasa al 4p6, sino que pasa al 3d10. O sea, es como si volviera a llenar primero el 3 y luego seguiría con el 4. Bueno, estas son excepciones que plantean justamente las reglas, porque empíricamente se dieron cuenta que las energías entre los subniveles 3d10 y 4s eran tan parecidas, pero una era más estable que la otra, y de ese modo los átomos van llenando primero, por ejemplo, los orbitales 3D y luego los 4p. Otras reglas en la química son, por ejemplo, las octavas de Newlands, que dice que cuando los elementos se enumeran en orden creciente de su peso atómico, las propiedades físicas y químicas similares se repiten en intervalos de 8. Y le puso ley de las octavas, o regla de las octavas, porque estableció un paralelismo con las notas musicales. Esto lo hizo Newland, John Rayner Newland, en el siglo XIX, y los químicos se le burlaron y no publicaron su artículo diciendo que era una soberana estupidez. Luego tuvieron que pedirle perdón, porque hoy en día se sabe de que lo que descubrió Newland tiene sentido. Por ejemplo, si vamos a la tabla periódica de nuevo, nos damos cuenta de lo siguiente. Si comenzamos a partir del litio, que es, si vamos a la izquierda, arriba está el hidrógeno, el litio comienza con el 3, tiene el número atómico 3. Si contamos a partir de ahí 8, por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, el octavo es el sodio, ya que todavía no se había descubierto los gases nobles. Y el sodio vuelve a tener unas características parecidas al litio. Entonces, tenía razón Newland. Luego, si contamos el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro, el potasio, que sería el octavo, tiene otra vez características parecidas al sodio y al litio. ¿Pero por qué se le burlaron? Porque a partir de lo que sigue ahora, ya no se da. Si ustedes cuentan a partir del potasio, el octavo es el hierro, y el hierro ya no tiene características parecidas al potasio. Entonces ahí se quiebra la regla. Pero es una regla bastante interesante porque plantea algunas similitudes que luego fueron mejoradas. La regla del octeto, por ejemplo, es la mejora a las octavas de Newland, porque dice que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieren una configuración muy estable. Esa configuración es semejante a la de un gas noble. Si volvemos a la tabla periódica, lo que quiere decir la ley de las octavas
es que, por ejemplo, si vamos a la izquierda, el litio es un elemento que intenta emular o parecerse al gas noble llamado neón, que está al final, está aquí. ¿Por qué? Porque el neón tiene en su última capa 8 electrones, por eso le llama la ley del octeto. El argón también tiene 8, el criptón tiene 8, el xenón y los demás. O sea, estos gases nobles tienen 8 electrones en su última capa, y por eso que los elementos que están a la izquierda intentan emular a los gases nobles, y ahí es donde se dice que en las reacciones que se dan, por ejemplo, los metales tienden a dar electrones para llegar a tener en la última capa 8 electrones. Lo mismo hacen con los no metales, que toman los electrones de los metales para llegar a 8. Eso se llama ley del octeto, o regla del octeto. Pero esa regla también tiene una excepción. Si se fijan en el hidrógeno no necesita 8 electrones, solamente necesita 2, porque el gas noble no es el helio, y el helio solamente tiene 2 electrones en la última capa. Entonces ahí tenemos una excepción a la regla del octeto. Y por último vamos a tratar el tema de la valencia. El tema de la valencia es un tema interesante porque la valencia tiene un recorrido histórico que hace que no se precise muy bien la definición de lo que es una valencia. La IUPAC define la valencia en 1994 como, para hacer un intento, como dice, es el máximo número de átomos univalentes, originalmente átomos de hidrógeno o cloro, que pueden combinarse con un átomo del elemento en consideración, o con un fragmento para el cual un átomo de este elemento puede ser sustituido. Esta definición no es muy clara, hay que aceptarlo. Entonces, vamos a ver una propuesta de lo que sería una valencia a través de lo que yo anduve investigando. Voy a proponer que hay dos valencias que llamaré la valencia histórica y la valencia pedagógica. La valencia, para decirlo de un modo práctico, sería, digamos, como los electrones que se tienen en la última capa. Esa sería la valencia que se pueden dar, si uno es un metal, puede dar esos electrones y quedarse con la última capa con 8, o si uno es un no metal, puede aceptar esos electrones y llegar a tener 8 en la última capa. Pero a veces se pueden compartir y demás. Ahora, ¿por qué le llamo valencia histórica? Porque cuando se comenzó a pensar en qué era la valencia, lo que los químicos de la época, hablando del siglo XVIII, siglo XIX, observaban es que ciertas sustancias reaccionaban muy fácilmente con otras y rápidamente formaban compuestos, no se mantenían como tales, como sustancias simples, sino que reaccionaban rápidamente y formando compuestos. Y ya sabían cuál era esa sustancia, el hidrógeno, el cloro y otras más, el flúor. Entonces, necesitaban un concepto para medir esa capacidad de reaccionar que tenían las sustancias, y se le ocurrió el término valencia. Valencia viene de valentía, o sea, de potencia, de capacidad, digamos, de acción, que tienen desde un punto de vista filológico. Entonces, lo que quisieron decir es que las sustancias tenían capacidad, tenían valencias, tenían valentía, tenían potencia para unirse con otras a formar compuestos. Y algunas tenían más y otras tenían menos. Entonces, ahí quedó el término valencia, y por eso yo le llamo valencia histórica, porque en realidad este término no está bien precisado y no se sabe realmente cuáles son sus causas, pero se lo planteaba como una aproximación. Luego está la valencia pedagógica, que es una valencia que se utiliza cuando uno enseña química, cuando se enseña química en un curso medio o en una introducción. Para no complicarse mucho, hablan de valencia, y la valencia pedagógica sería como una simplificación. Es un subconjunto acotado de los números de oxidación que permite simplificar las fórmulas químicas y mantenerlas con números enteros y positivos. O sea, toman de la cantidad de números de oxidación posible aquellos que son positivos y los restringen a eso para simplificar, digamos, la capacidad de reacción que tienen los elementos, porque les permite de algún modo no meterse en algo más complejo y salir rápidamente de una situación pedagógica cuando uno trata de enseñar algunas cuestiones que tienen que ver con los metales, los no metales, los hidróxidos, ácidos y demás. Entonces, esa valencia es de tipo pedagógica, y aquellos que toman un curso de química muy elemental no ven más que este tipo de valencia. Y las últimas dos valencias son las propuestas que hizo el químico Werner
en el comienzo del siglo XX, que él llamó valencia primaria, que es el número de oxidación, o sea, lo que nosotros conocemos hoy en día como un número de oxidación, que es la cantidad total de electrones que se ponen en juego en una reacción. A eso Werner le llamaba valencia primaria. Y la valencia secundaria era el número de átomos donadores que rodean el átomo del metal central en un ion complejo. Esto no importa que se entienda que es un ion complejo, pero sí que se marque que hay un tipo de valencia que se llama secundaria, y que ahí tenemos nosotros 4 propuestas o 4 formas de ver la valencia para no reducir a una sola, porque generalmente se toma la valencia pedagógica como aquella importante. En realidad podemos tomar 4 tipos de valencia y podemos distinguir unas de otras. Bien, y con eso termino, agradeciéndoles a ustedes por esta escucha tan atenta, y dejé de lado algunas cuestiones históricas para que sea más ágil la presentación, pero si quiere podemos entrar en ese tema. Muchas gracias por escucharme. Perfecto, Nico. La verdad estuvo excelente, y una de las cosas que vos mencionaste al principio que siempre me pareció muy interesante es que siempre hay filosofía de la física, filosofía de la biología, de las ciencias sociales, todo, pero la química, que está en una enjundia de conceptos muy, muy interesantes, no, no se trata demasiado. De hecho, Bunge, creo que no sé si en la ontología o en algún otro libro, menciona que de la química le surgió el concepto de emergencia. Y la verdad que, nada, siempre me sorprendió. Estaba buscando si tenía algún libro ahí, había uno de McIntyre del año 2013, Filosofía de la Química. Síntesis de una nueva disciplina. Como si fuese nueva, ¿no? Así que bueno, te agradezco, estuvo muy interesante la charla. Y bueno, hay algunas preguntas, sobre todo hay un chiste. ¿Sí? ¿Qué opina de la medicina cuántica de Chopra? Ya que mencionaste la física cuántica. Pero bueno, vamos a empezar por la... Sí. Es el nuevo Paracelso. Claro, el nuevo Paracelso. Es el nuevo Paracelso. Como el cuento de Borges, ¿no? La flor, así hace emerger la felicidad, Chopra. Bueno, la primera pregunta que se planteó es: ¿qué es una entidad teórica? ¿Qué se diferencia o qué también sería una entidad empírica? ¿Y cómo diferenciamos ambas? Bien, es una linda pregunta porque, digamos, cuando yo hago la diferencia entre entidad teórica y entidad empírica, también es una diferencia histórica, en el sentido en que cuando se planteó la cuestión de los átomos, hablo de la ciencia del átomo, no de la hipótesis atómica de Leucipo y de Morgan, sino en los comienzos del siglo XX, con los experimentos de Jean Perrin y en base al artículo de Einstein de 1905, digamos, era muy complicado, y lo sigue siendo, pero hoy en día se puede, de algún modo, tener una imagen de un átomo por una especie de microscopio de efecto túnel. Entonces, hoy en día, el átomo de algún modo se lo puede ver, entre comillas, ¿verdad? Pero antes de eso, se lo tenía que postular teóricamente de una manera en la cual le servía a la física y a la química para justamente explicar en su teoría cómo funcionaba la materia. Hago esta diferencia con la unidad empírica porque si nos vamos a la química, otra vez, la química tiene una tradición fenoménica. O sea, para la química una sustancia es algo que se ve, que digamos una sal, el agua, el azúcar, son sustancias. ¿Bien? O si no mezclas como el aire. Y al estar muy, muy dependiente de lo fenoménico, entonces es que surge el tema de la sustancia como la unidad fundamental. Entonces la unidad empírica es más bien la sustancia, y si hablamos de la sustancia como sustancia simple, es el elemento. Ahora, el elemento no necesariamente es el átomo. Un elemento puede ser una sustancia que tenga 2 átomos, por ejemplo, que sea diatómica. ¿Bien? O que tenga 3 átomos en el caso del ozono y así. O sea, quiero decir, los elementos no son átomos, son sustancias que pueden tener más de un átomo, pero siguen siendo unidades empíricas porque justamente yo lo que estoy viendo es una sustancia. Digamos, estoy viendo al fósforo, estoy viendo al oxígeno, a los distintos gases que son diatómicos, y sin embargo no son átomos, son justamente 2 átomos. ¿Bien? Y eso lo hace en una unidad empírica, en diferencia de la unidad teórica que es postulada, digamos, para explicar una serie de cuestiones que cierran en la teoría
atómica desde la mecánica cuántica, ¿no? Pero hoy en día, claro, hablar de unidad teórica del átomo cuando ya tenemos imágenes con efecto túnel, podría verse un poco corrido ya la línea, ¿no?, entre una y otra. Pero desde un punto de vista lógico se puede entender la diferencia. Bien, buenísimo. Otra de las preguntas que surgió es si podrías detallar un poco el proceso histórico del descubrimiento de los números cuánticos. Bien, claro, yo dejé de lado la cuestión histórica, que es algo interesante, porque, bueno, quise darle importancia más a lo actual. Pero desde un punto de vista histórico, los conceptos no han sido siempre los mismos. O sea, hoy en día el modelo que tenemos del átomo no es el modelo que ha sido propuesto en una primera instancia por Bohr, por ejemplo. El modelo de Bohr era un modelo, ¿por qué hablo de Bohr? Porque Bohr es el creador del número cuántico principal, digamos. Bohr es el que se llama ese número cuántico principal, es el que pone todos los parámetros que hoy conocemos, porque estaba investigando al átomo y sobre todo al átomo de hidrógeno. Ahora, en la época de Bohr, el modelo atómico que imperaba era el modelo atómico de Rutherford, neozelandés, que consistía en la idea esta que es muy común entre nosotros. Si uno dibuja, le dice a una persona hoy en día que dibuje un átomo, ¿qué átomo dibuja? Dibuja un núcleo en el medio con electrones girando, digamos, que es el símbolo que tiene el doctor Manhattan de Watchmen en la frente, digamos, es el átomo de hidrógeno. Esa imagen era de Rutherford, pero el problema de esa imagen es que, según los principios clásicos que estaban establecidos, cuando había un giro y había una aceleración, y la aceleración hacía de que los electrones perdieran energía en cada giro, en cada aceleración, y tenían que tener una trayectoria espiral y terminarían cayendo inevitablemente al núcleo. Si eso sucedía, toda la materia colapsaba. Como eso no sucede, había un problema que resolver. Y Bohr lo que hace es tomar prestada la idea de Planck y dice que el momento angular del electrón está cuantizado, o sea que solamente el electrón puede moverse en una órbita determinada que le llamo estado fundamental. Ahora, lo interesante es que Bohr planteaba una órbita, o sea, para Bohr la imagen era de un electrón girando cual planeta alrededor del Sol. Esa imagen no es la correcta, y hoy sabemos que el electrón no está en una órbita girando, sino que está en lo que llamamos un orbital, que sería una región límite, una superficie límite en el espacio en donde hay probabilidad máxima de encontrar un electrón. Y esa probabilidad viene dada por la ecuación de Schrödinger, que se llama la función de onda, y bueno, y esa región límite está determinada de acuerdo a lo que hemos visto en la presentación. Si es S, es una esfera, si es P, son dos lóbulos añadidos y demás. O sea, ahí estaría la región límite en donde podría estar. Es la probabilidad máxima de que esté un electrón. Pero sin embargo, en la época de Bohr solamente daba, digamos, explicación al átomo de hidrógeno, pero no a los demás átomos, que son polielectrónicos, porque recuerden que el átomo de hidrógeno tiene solamente un electrón, pero a partir del helio empieza con 2, 3 y demás. O sea, los átomos polielectrónicos no respondían al modelo de Bohr, porque Bohr solamente había planteado un número cuántico, que era el n o el principal. Y allí viene Sommerfeld a plantear que existen dos números cuánticos más para complementar, que él le llama el K y el M, que después se redefine como L y ML. Y Sommerfeld basa su idea en la cuestión siguiente. Bohr había definido la órbita del electrón como la más simple, o sea, un círculo. Pero Sommerfeld piensa que un círculo es una situación más de la elipse, o sea, la excentricidad de la elipse te permite también un círculo. Y como el círculo es una elipse más, con excentricidad cero. Entonces lo que plantea Sommerfeld es que los electrones pueden también girar en órbitas elípticas. Pero claro, si es elíptica la órbita, ya tenía que tocar otros temas de relatividad, porque tiene que ver con que se aceleraba más, y eso implicaba que la velocidad que tenía el electrón era tanta que el momento lineal
aumentaba, y bueno, todas esas cuestiones la planteó y fue el primero que lo hizo, una especie de síntesis entre mecánica cuántica, que todavía no era mecánica cuántica, pero física cuántica y relatividad. Y él plantea los dos números cuánticos que siguen, el K y el M. Y Sommerfeld es uno de los grandes olvidados porque no recibe el premio Nobel como recibimos nosotros. Sin embargo, gracias a él tenemos dos números cuánticos. Ahora, cuando los vapores de los átomos justamente están en estado de vapor, emiten radiación electromagnética que se llaman espectros, digamos, líneas espectrales, y hay un espectro para cada uno de los átomos que son como su carta de presentación. Son como líneas que se ven en el espectro y que tienen distintos colores en la parte visible. Ahora, lo que se sabía es que si uno le ponía un campo magnético a estas líneas que eran, primero parecían una sola, se empezaban a dividir en dos o tres, a veces en más. Eso se llamó efecto Zeeman, y luego se encontró el efecto Zeeman anómalo, que era el efecto de dividirse aún más, en más tripletes y dobletes. El efecto enzima normal lo responden los dos números cuánticos de Sommerfeld, el K y el M. Y el efecto Zeeman, que se llama anómalo, tiene que pensar qué pasaba aquí, porque hay dos líneas espectrales nuevas. Y ahí es donde Pauli entra en la historia de la física y de la química, diciendo que podía pensarse que el electrón tenía dos estados intrínsecos que él llamó duplicidad, y le llamó los estados A y estado B. Estaba descubriendo el spin, pero él no le llamó spin, él le llamó duplicidad y los dividía en A y B. Pero dos teóricos holandeses llamados Uhlenbeck y Goudsmit pensaron ahora sí que la razón de que había dos energías nuevas que dar cuenta era porque el electrón giraba sobre sí mismo y podía girar en el sentido horario o en el sentido antihorario. Y en esos dos giros es donde ellos dicen que surgen estos números de más un medio y menos un medio. Ahora, esta imagen del electrón girando, como les decía, era una imagen todavía anclada en la física clásica. Por eso que cuando ellos le llevaron estos estudios a Lorentz les dijo, ustedes tienen un problema aquí, yo calculé que si un punto se mueve, si un punto en el electrón se mueve, su movimiento sería más rápido que el de la luz y eso violaría la relatividad. Entonces, ahí es donde se empieza a pensar que la imagen clásica no servía y que era más parecida a lo que Pauli había planteado, que eran simplemente dos energías intrínsecas que hoy en día se llaman spin por una situación histórica, pero que en realidad el electrón no gira, simplemente tiene esas dos energías asociadas y todo quedó, digamos, de una manera histórica. Ni Uhlenbeck ni Goudsmit ganaron el premio Nobel tampoco. Sí lo ganó Pauli, pero por su principio de exclusión y no por esta duplicidad. Entonces, toda esta parte interesante de la historia de cómo se consiguen los números cuánticos son como intentos de ensamblar una visión clásica con una visión cuántica y a veces se hacían híbridos que con el tiempo iban entendiendo la matemática, les iba dando, pero la visión tenía que ir siendo reemplazada de la clásica por la cuántica y eso es lo que comenzaron a hacer a partir de 1925 y en adelante. Perfecto, sí, es muy preciso. Y esto me suscita la última pregunta, digamos que se me había ocurrido a mí, pero también había otro que también preguntó. Según la concepción estructural de los enlaces químicos, hay incompatibilidad entre la ontología de la mecánica cuántica y la ontología de los enlaces químicos. Y yo me preguntaba también en relación con esto y un poco lo que mencionabas, esto que la física y la química como que se van superponiendo, es que si coincidís o por lo menos encontrás diferencias en la existencia de algo así como nivel químico en un sentido ontológico. Y ya con eso creo que podemos ir terminando. Bien. Claro, la pregunta sería si es que hay niveles de realidad, digamos, que son básicos y tienen sus propias propiedades, digamos, y que se pueden diferenciar de otros.
Mi respuesta es que no lo sé. Yo tiendo a pensar que pueden haber niveles, pero no sé si tanto en la física y en la química, sino más bien con otra división, digamos. Por ejemplo, entre la biología creo que hay un nivel bien establecido y claro con respecto a la física y la química, o a nivel de la sociedad, por ejemplo, a nivel social, creo que sí hay un corte, digamos, un cierre ahí de categorial entre la sociedad y la biología y las ciencias más básicas como la física y la química. Pero no creo yo que haya una división tanta gente entre química y en física, eh, sobre todo superando la propuesta de Kant, ¿no? Si nos remitimos a Kant, hay una diferencia, porque Kant decía que la química se basaba en juicios sintéticos a posteriori. Perdón, juicios a posteriori, no sintéticos, sino juicios a posteriori, porque dependía de la empiria, dice, y dependía del tratamiento de Hume. En cambio, él veía la física como juicios sintéticos a priori. Entonces, para Kant habría una diferencia de categoría entre física y química, y esto es lo que lo llevó a Kant a plantear que la química no era una ciencia, sino un discurso o un arte empírico, pero no una ciencia a priori, digo. Superando a Kant, yo pensaría que no, que tanto la física como la química tienen leyes, y leyes fundamentales que se pueden establecer perfectamente, y que, digamos, hacen que yo no vea una línea tan divisoria entre una y otra. Sí es divisoria en cuanto al objeto de estudio y a la metodología que se dan entre uno y otro, porque generalmente el objeto de estudio de la química son las sustancias. No se mete a estudiar la luz, por ejemplo. Son las sustancias, y las sustancias sí tienen un objeto de estudio claro, porque es como dividirse las tareas, ¿no? O sea, el físico se ocupa de la materia en su sentido más básico, incluso de otros tipos de materia como el espacio-tiempo y los campos cuánticos, y el químico se ocupa de un tipo de materia, que es la que define como materia con masa, de las sustancias, y ahí sí hay una división, pero es una división de objeto de estudio, no tanto como de nivel o clase, digamos, real que podríamos definir. Yo no creo que haya una diferencia en ese sentido. Perfecto, Nico. Muy claro todo. Muy interesante la ponencia y, como te digo, también bastante inédito, porque hay poco sobre esto en la filosofía. Eh, Así que nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por la ponencia que has dado. Y bueno, nada, puedes seguir escuchando las ponencias de hoy y de mañana. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y como les dije, es una propuesta, ¿no? Como para comenzar a pensar una disciplina realmente nueva, y que necesitamos que gente se meta allí a pensar estos temas, y lo tomen lo mío como una propuesta para seguir pensando y superándola. Así que muchas gracias a todos.